Agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de estar en esta ocasión, en este momento, para compartir un poco de la palabra de Dios. Quiero cantar un himno antes de entrar a una pequeña meditación del himnario Cantos Espirituales. 223, himno número 223, Con mi pastor. Un himno que nos habla del Salmo 23, precisamente, un himno muy hermoso para nuestro Dios. Con mi pastor no hay escasez, descanso sin dudar. A pasto real me guiará, a pasto real me guiará, y a las aguas de paz, a mi alma confortará y me hace caminar por sendas de justicia y luz, por sendas de justicia y luz, por su nombre de amor. Ni sombra de muerte al pasar, no temeré del mal. Conmigo estás y aliento tú, conmigo estás y aliento tú, para y callado dan. Aderezas mesa ante mí, lo ve mi angustiador. Con aceite me unges y haces, con aceite me unges y haces mi copa rebosar. Misericordia y el bien siempre me seguirán, y por largos días moraré, y por largos días moraré en la casa de Jehová. Amén. Muchas veces a nosotros como cristianos se nos quiere ver menos por medio de la sociedad. La sociedad en la que vivimos nos quiere ver menos o nos hace sentir menos. No sé si a usted le ha pasado, si usted seguramente en su vida como cristiano ha sufrido menosprecios, seguramente en su vida como cristiano ha sufrido desaires de parte de la sociedad, de parte del mundo, inclusive de parte de la familia. Dice la Escritura que los enemigos del hombre serán, nos lo decía el Señor Jesucristo, los de su propia casa. Y muchas veces la familia, cuando no son cristianos, te van a hacer menos, te van a querer ver menos, te van a hacer sentir mal. Y a veces el cristiano llega a sentirse inferior. Y eso es algo que a veces los hijos de Dios tenemos que aprender a lidiar. Tenemos que entender que el cristiano tiene que luchar contra ese complejo de inferioridad, porque nosotros somos hijos de Dios, somos cristianos, somos hijos del Rey. Y en 1 Corintios capítulo 1 versículo 26 dice la palabra de Dios de esta manera. Pablo dice, inspirado por Dios, 1 Corintios 1, 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte.
Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Sí, dice el apóstol Pablo, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y esa debe ser nuestra actitud. Pero lamentablemente a veces, como humanos, pues nos sentimos inferiores, nos sentimos que Dios no nos puede usar, sentimos que no estamos capacitados, nos sentimos mal, sentimos que no vale la pena servir al Señor o hacer el esfuerzo. Y es Satanás, hermanos, amigos, quien quiere hacernos sentir eso. Es Satanás quien quiere desanimarnos. Inclusive muchas veces quiere usar a otra gente. Satanás utiliza gente para hacerte sentir mal, para hacerme a mí sentir mal. Y eso, hermanos, tenemos que entenderlo y tenemos que estar preparados, que Dios utiliza gente común, que Dios utiliza gente como usted y como yo para hacer su gran obra, para que la multiforme sabiduría de Dios, dice Efesios, sea ahora dada a conocer a través de la iglesia. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad de que la gracia de Dios, que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a través de nosotros al mundo. Una gran responsabilidad, y que tenemos que permitir que Dios también nos use. Dios nos va a usar, Dios nos va a utilizar. Dice el verso 26, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Qué dice Pablo? Pues no todos en la iglesia somos sabios, no todos en la iglesia somos poderosos, no todos en la iglesia somos nobles. Y Dios escogió, dice el verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Pero para qué? Para avergonzar a los sabios. Y es algo muy cierto, ¿verdad? Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y en aquel día final, hermanos, amigos, va a haber mucha sorpresa, porque no importa todo el conocimiento intelectual que la persona tenga, no importa los títulos que tenga, hermanos, si no tiene a Cristo en su corazón, si no obedece el Evangelio de Cristo, si no es parte del cuerpo de Cristo, si no es miembro de la iglesia de Cristo, pues no sirve de nada. No sirve de nada el que tenga títulos, el que tenga intelecto, el que tenga conocimiento. A mí me ha tocado conocer muchas personas que se les da estudio, personas educadas. Recuerdo en alguna ocasión una maestra, una persona que se veía que estaba preparada. Estuvimos nosotros dando el estudio, mi esposa y yo, mes tras mes, semana tras semana, dando el estudio de la Biblia. Y le hablábamos y yo estaba muy animado con ella porque pensaba que estaba entendiendo, y sí, preguntaba mucho, entendía mucho, cuestionaba y le respondíamos con la Biblia. Y llegó el punto del último estudio en el cual la persona tiene que decidir si desea obedecer el Evangelio de Cristo. Y yo estaba muy convencido de que iba a obedecer, pero le hice la invitación, le hice la pregunta, ¿qué la detenía a ella a obedecer el Evangelio? Y ella, fíjese lo que me respondió, mire, todo lo que usted me ha enseñado está de acuerdo a la palabra de Dios. Yo he visto que todas las respuestas que me ha dado se basan en la palabra de Dios, y estoy segura que la iglesia de Cristo es la verdadera. Pero déjeme decirle algo, me dice la señora, la maestra, era una maestra de educación primaria, me dice, déjeme decirle algo, yo no puedo dejar mi religión. Todo está muy bien, lo que usted me dice, pero mi santo niño de Atocha, nadie me lo quita. Fíjense lo que me decía, mi santo niño de Atocha, nadie me lo quita. Un ídolo, un muñequito, un ídolo que tiene ojos pero que no ve, tiene oídos pero que no escucha, tiene nariz pero no huele, no hablan con su garganta, dice el Salmo. Pero fíjense lo que dice allá más abajo,
y semejantes son aquellos que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Y así estaba esta señora, muy intelectual, muy sabia, pero no tenía conocimiento de Cristo. Por eso Dios a nosotros nos puede usar, hermanos. Dios nos va a usar aunque estemos débiles físicamente, aunque seamos los menospreciados. Y es que el cristiano no es popular en estos tiempos. Si usted se fija siempre en las series de televisión, en el cine de Hollywood, al que es cristiano, al que es santo en su vida, lo menosprecian, lo critican, le dicen el santurrón. Llega un cristiano a una fiesta y dicen: ah, miren, ya llegó el padrecito. Llega un cristiano, un grupo de personas que están hablando con maldiciones, y dice el grupo de personas: ya no digan maldiciones, ya no digan maldiciones porque ya llegó el padrecito, ya llegó la monja. No digan maldiciones porque la van a asustar, porque los van a ofender. ¿A poco no hacen eso la gente? Pero pregunta, ¿acaso eso los va a justificar delante de Dios? ¿Acaso en el día final ellos van a tener la cara de decirle al Señor Jesús en aquel día final que hicieron su voluntad, que trataron de hacer su mejor esfuerzo? Es lo que no entienden esas personas. Los cristianos somos gente humilde, tal vez no somos gente intelectual, pero somos gente que nos reconocemos pecadores y que queremos hacer nuestro mejor esfuerzo, y que en aquel día final, con toda confianza, podremos ver al Señor Jesús a los ojos y decirle: Señor Jesús, hemos hecho tu voluntad, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, hemos permitido que tú nos uses. Ojalá que nosotros entendamos que la bendición que Dios nos da es solamente a través de Cristo. Ahí en el verso 30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo. O sea, Dios nos ha trasladado a Cristo. Cuando somos miembros de la iglesia de Cristo, cuando somos trasladados al cuerpo de su Hijo, Él nos ha puesto en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjense, cuando estamos en Cristo, Dios nos bendice. ¿Y a poco no le ha pasado a usted? Y yo siempre le digo a los hermanos: usted cuando tenga que hablar con alguien, no importa que tenga un doctorado, no importa que tenga un estudio superior, no importa que sea quien sea, si usted tiene la Biblia y la autoridad de la Biblia, usted puede hablar con esa persona con la autoridad que le da la palabra de Dios, con el conocimiento que le da la santa palabra de Dios. Y usted no tiene que tener miedo de hablar con nadie, porque usted está en Cristo. Y usted, si está en Cristo, Dios lo ha hecho sabiduría, justificación, dice el verso 30. En Cristo hemos sido hechos sabiduría, justificación, santificación. ¿Sí? Yo estoy en Cristo y Él está en mí. Y si yo no tengo sabiduría, si no tengo conocimiento, Cristo lo tiene por mí. Si yo no tengo santificación, Cristo me hace santo. Si yo no tengo justificación, Cristo me justifica. Él me justifica. No es por mis medios, no es por mis obras para que nadie se gloríe. Él es quien me justifica. Él es quien me santifica. Él es mi sabiduría. Él es mi redención. Él pagó el precio por mí. Él pagó el rescate por mí. Es lo que el mundo no entiende. Y la gente del mundo nos va a querer hacer menos y van a pensar: ustedes son igual de pecadores y de ignorantes que nosotros. Pero la diferencia es que estamos en Cristo. La diferencia es que hemos obedecido el Evangelio de Cristo y que nosotros queremos ser mejores. Por eso Dios no quiere que hagamos nada por nosotros mismos. Dios quiere que hagamos esto a través de su Hijo. Dios quiere usarnos. Siempre Dios ha usado gente dispuesta. ¿Se acuerdan ustedes de Gedeón? Allá en Jueces capítulo 6, una historia muy conocida, ¿verdad? Usted recuerda a Gedeón. ¿Cómo estaba Gedeón allá asustado, escondiendo el trigo de allá de los enemigos del pueblo de Israel, porque los madianitas estaban hostigándolos? Y Gedeón está allá escondiendo trigo, ¿verdad? Trillando trigo y escondiéndolo porque tenían miedo de los madianitas. Y dice el versículo 12 de Jueces 6, Jueces capítulo 6, verso 12, dice: el ángel
de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Fíjense qué le dice aquí el ángel de Dios. ¿Qué le dice Dios a Gedeón? En otras palabras, Jehová está contigo, o sea, yo estoy contigo, varón esforzado y valiente. ¿Y cómo estaba Gedeón? Estaba asustado, estaba escondido, pero ante los ojos de Dios era un varón esforzado y valiente, porque Dios sabe toda la historia, hermanos. A lo mejor ahorita nos sentimos desanimados, a lo mejor ahorita nos sentimos menos, pero hermanos, Dios ve toda la historia de nuestra vida. Él sabe lo que vamos a hacer. Y si aceptamos que Dios nos use, puede hacer grandes cosas como las hizo Gedeón. Dice el verso 3, y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Pero fíjense lo que le responde aquí Dios a Gedeón a través de su ángel. Y mirándole, Jehová le dijo: es Jehová, ¿verdad? Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y dice ahí Dios: ¿no te envío yo? ¿Y qué acaso no nos dice eso también hoy Dios a nosotros? ¿No los he enviado a ustedes? ¿Que acaso no somos sus hijos? Y siempre los hijos de Dios, hermanos, han hecho su obra cuando han permitido que Dios los use. Y recuerdo a David, aquel pastor de las ovejas, que sus mismos hermanos lo menospreciaban y lo hacían menos porque era joven y porque era pastor. Simplemente para ellos era un pastor. Y va allá al frente de la batalla y pregunta por qué estaba pasando cuando Goliat estaba hablando en contra del pueblo de Dios. Y los hermanos lo critican y le dicen: vete, tú nada más vienes a sus hermanos mayores, nada más vienes aquí a ver qué está pasando, te gusta nada más ver qué está pasando. Pero David no se amedrenta, David se anima, David va al frente y pregunta: ¿qué está haciendo este hombre? ¿Quién es este incircunciso para que venga a hablar mal contra el pueblo de Dios? Y usted sabe la historia. Dice la escritura que él se ofrece a ir al frente de la batalla. Saúl le quiere poner su armadura, pero dice David: no, yo no uso esa armadura, no estoy acostumbrado, nada más déjenme, yo me encargo. Para todos los demás, Goliat era demasiado grande para luchar contra él. Para David era demasiado grande para fallarle. No le iba a fallar con la onda, ¿verdad? Y Dios lo bendice, y Dios lo ayuda, y Dios lo utiliza. Por eso, ojalá que nosotros, hermanos, permitamos que Dios también nos use. El mundo, sí, nos va a querer criticar, el mundo va a querer vernos menos, pero no sintamos ese menosprecio. Si estamos con Cristo, somos muy valiosos para Él. Y ojalá que ese complejo de inferioridad se quite del cristiano y que podamos hacer su obra día con día. Dice el versículo 30, más por Él, 1 Corintios 1:30, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. La pregunta es: ¿permitirás que Dios te use? ¿Permitiré que Dios me use? No ofendamos a Dios pensando que Dios no nos puede usar. No ofendamos a Dios pensando que somos lo vil. Somos sus hijos, somos reyes y sacerdotes, y Él puede hacer mucho con nosotros para su obra, para su gloria. Ese es todo el secreto. Ojalá que siempre sea esto así. Que Dios pues nos bendiga, hermanos, amigos. Gracias por su atención. Amén.